Hola a todos chicos, pues el día de hoy tenemos la continuación de nuestros videos sobre las generalidades anatomofisiológicas de los sistemas y hoy vamos a explicar específicamente la interacción fisiológica con la anatómica de nuestro aparato circulatorio. Primero, como dije, hoy vamos a explorar la fisiología del aparato circulatorio. Y lo primero es que para que un sistema aislado de agua, tuberías y bomba funcionen, es vital entender las relaciones que existen entre fenómenos de la física de fluidos, ¿ok? Como pueden ser el flujo sanguíneo, la tensión arterial, el gasto cardíaco y factores que son continuamente cambiantes y cambiantes según la necesidad del cuerpo, ¿ok? A partir de aquí, yo quiero que el día de hoy tengan cuatro principios clarísimos, ¿ok? Y con estos cuatro principios, la realidad es que nos podemos dar una vasta idea de cómo funciona el sistema y el aparato circulatorio, ¿ok? El primero de ellos es que a mayor presión, el flujo de sangre es menor. Esto nos puede causar un poquito de ruido, pero lo vamos a abordar en la siguiente diapositiva. ¿Ok? A mayor presión, el flujo de sangre es menor. Siguiente, y tiene muchísimo que ver. A menor diámetro arterial, la presión es mayor. La viscosidad en la sangre modifica toda la resistencia en las paredes arteriales. ¿Ok? Ese es otro principio. Y el último es que el gasto cardíaco va a ser igual a la frecuencia que la vamos a medir en latidos por minuto por el volumen expulsado, que son los mililitros que expulsamos por minuto. ¿Ok? Bien, pues a partir de esto, la realidad es que un fontanero tiene bastante conocimiento sobre cómo funciona el aparato circulatorio y quizás ni siquiera lo sabe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el aparato circulatorio a mí me gusta siempre explicarlo como un sistema de llave, tubería, bomba. ¿Ok? En nuestro aparato circulatorio, pues sabemos que hay tuberías. ¿Mm? Sabemos que hay una bomba. Sabemos que hay un almacén de sangre, que somos nosotros. Y sabemos que hay agua involucrada o líquido, que es la sangre. Entonces, tenemos corazón, vasos sanguíneos y sangre. ¿Ok? Vamos a recordar un poquito de la anatomía cardíaca y cómo ésta se relaciona con la fisiología, que es bastante interesante. Sabemos que entonces debe de existir dos cosas para que una bomba funcione. Tiene que, número uno, tener la fuerza mecánica de ejercer presión. Y esas son las dos cosas. Fuerza y presión. Uh-huh. Potencia que tiene la bomba de poder mandar sangre y que esa sangre conserve cierta presión. Son dos cosas distintas, ¿ok? En este sentido, el corazón tiene la fuerza de contraerse y tiene la capacidad de vencer la presión de las paredes, que son pues las arterias, ¿ok? Vamos entonces a irnos con dos cosas muy importantes, que son los varoreceptores y los quimiorreceptores. Primero, ¿dónde vamos a encontrar los varoreceptores? Principalmente en el callado aórtico, muy cerca principalmente de donde está pues la válvula aórtica para poder sensar presión. Esa es la función de los varoreceptores, sensar la presión con la que está viajando la sangre, ¿ok? Sensar qué tan dilatada está pues la pared de la arteria, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya sabemos que a menor diámetro arterial la presión es mayor. Y si tenemos un mayor diámetro arterial, pues la presión es menor. De eso se van a encargar los varoreceptores. Tenemos entonces en el callado aórtico y también tenemos en el seno carotidio varoreceptores. ¿Okay? No los confundamos con los quimiorreceptores, tienen funciones distintas. Obviamente también porque es importante aquí, pues tenemos la carótida interna. Vean cómo el seno carotidio está en la arteria carótida interna, que va a tener irrigación directamente hacia nuestro encéfalo. Es muy importante medir la presión con la que está llegando nuestra sangre hacia nuestro encéfalo. ¿Okay? Es fundamental. Y entonces, ¿de qué se van a encargar los quimiorreceptores?
de medir las concentraciones químicas de nuestra sangre. ¿Ok? ¿Dónde las vamos a encontrar? En los cuerpos aórticos y en los cuerpos carotídeos. Son lugares distintos. Vean cómo aquí estamos en la carótida externa y aquí en la carótida interna. ¿Ok? Ambas pues tienen irrigación hacia, por ejemplo, nuestra cara en la carótida externa y en la carótida interna directamente hacia nuestro encéfalo, ¿verdad? Pero es muy importante censar esas concentraciones. ¿De qué? Principalmente, y lo que más va a censar los quimiorreceptores va a ser la presión parcial de oxígeno. ¿Ok? Si disminuye la concentración de oxígeno en nuestra sangre, los quimiorreceptores lo van a detectar y a eso lo vamos a denominar hipoxemia. ¿Ok? ¿Qué más van a censar? Pues también, por ejemplo, un aumento en la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Ok? También que van a censar cambios en el pH. Vean cómo entonces las funciones son distintas. Quimioreceptores y varoreceptores. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a ejercer esto? Bueno, pues primeramente vamos a hablar de los varoreceptores. Si, por ejemplo, detectan que nuestras paredes están sumamente dilatadas, lo que van a hacer es contraerlas y aumentar la tensión arterial. U otro camino, y es el más sencillo. Si, por ejemplo, están bastante contraídas, es decir, tenemos una mayor tensión arterial, pues lo que van a hacer es bajar la frecuencia cardíaca. Es un centro regulatorio, ¿sí? ¿Por qué? Pues imagínense que además de mucha presión arterial, es decir, las tuberías están con bastante presión y además la bomba está mandando y mandando agua a lo loco. ¿Qué puede llegar a suceder? Que una tubería se reviente. En realidad, en nuestro sistema es un poco más difícil que eso, pero deben de regularse, ¿ok? No pueden estar las dos aumentadas. De lo contrario, pues tendríamos algún tipo de patología, ¿ok? Ahora, los quimiorreceptores son un poco más complejos. Les dije que van a detectar disminuciones de oxígeno, hipoxemias. ¿Qué va a suceder cuando de repente disminuya nuestra cantidad de oxígeno? Bueno, pues nuestros quimiorreceptores van a aumentar nuestro tono simpático. Y esto se va a traducir en que van a aumentar la frecuencia cardíaca. Nuestro corazón, nuestra bomba va a estar funcionando más rápido, más constantemente. Número uno. Número dos, van a aumentar la contracción de nuestra arteria. ¿Ok? Van a aumentar la tensión arterial. Y número cuatro, van a aumentar la ventilación de nuestros pulmones. Van a aumentar la frecuencia ventilatoria de nuestros pulmones. ¿Por qué? Porque la función de nuestros quimiorreceptores está más relacionada con salvarnos la vida, no con regularnos solamente, sino con salvarnos la vida. Una hipoxemia es grave, ¿ok? Un aumento o disminución del pH es grave. Y algo importante de señalar es que tanto los quimioreceptores y los varoreceptores van a tener comunicación directa con nuestro sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, nuestros cuerpos carotídeos y nuestro seno carotídeo están inervados por el nervio glosofaringeo, que ya hemos hablado de él, ¿okay? Que es un par craneal. Y nuestro cuerpo aórtico con nuestro callado aórtico va a estar inervado por el nervio vago. Y entonces, el nervio vago y el glosofaringeo, van a tener inervaciones, van a tener sinapsis directamente con el núcleo, eh, con el núcleo del tracto solitario, ¿ok? Que se encuentra en el bulbo raquídeo. Perdón, se me fue el nombre, ¿ok? El núcleo del tracto solitario que se encuentra en nuestro bulbo raquídeo. Y entonces van a tener también inervaciones hacia nuestro centro cardiorregulador, ¿ok? O a nuestro centro respiratorio regulador, ¿ok? Para entonces poder modificar tanto la frecuencia de nuestras ventilaciones como la frecuencia de nuestro corazón, ¿ok? Así es como entonces se regula la presión arterial. Y aquí algo bien interesante. Los varoreceptores solo regulan la tensión arterial de forma aguda. No pueden hacerlo crónicamente, de lo contrario no existiría la hipertensión arterial y sabemos que existe, ¿ok? Mientras que los quimiorreceptores pues sí pueden sostener un poco más los cambios de presión a,
a términos quizás un poquito más largos. No llega a ser crónicos porque recordemos que estos se activan cuando nuestra vida está comprometida, mayormente, ¿ok? O cuando hay cambios fisiológicos que en realidad sí pueden llegar a comprometer nuestra vida. Pues muy bien, avancemos a la siguiente diapositiva. Ahora, vamos a abordar el primer principio. ¿Ok? El primer principio nos dice que a mayor presión, el flujo de sangre es menor y sé que va a causar ruido. Hoy vamos a recurrir muchísimo a nuestra imaginación, porque creo que el corazón se presta mucho a entenderlo como física de fluidos, ¿ok? Estamos relacionados con los fluidos, estamos relacionados con la física, es muy mecánico esto, no es tan abstracto, lo podemos llegar a entender si lo imaginamos correctamente. En este caso, tenemos aquí una manguera y tenemos nuestra regadera, ¿no? La regadera común y corriente. Y tenemos dos cubetas de la misma capacidad, idénticas, ¿vale? Ahora, quiero que ustedes imaginen y me digan cuánto tiempo tardarás, tardarás, no, hombre, brillante, cuánto tiempo tardarán en que la cubeta que tiene la misma capacidad se llene con cada una. Tiempo, ¿ok? ¿Cuánto tiempo creen que se va a tardar esta cubeta en llenarse si, por ejemplo, prendemos o abrimos la llave y empieza a llegar agua a esta manguera y empieza a salir agua? ¿Ok? ¿Cuánto tiempo creen que tarde esto en llenarse? Vamos a ponerle un número X, vamos a suponer que 3 minutos. Es, es algo completamente imaginario, ¿no? ¿Y esta cuánto tiempo va a tardar? Pues probablemente, digamos que unos 5 minutos, ¿ok? Tenemos una extraordinaria presión en nuestra casa y en realidad tarda 5 minutos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tiempo es mayor para llenarse con esta regadera. ¿Por qué? Porque la cantidad de agua que en realidad está saliendo por estos hoyitos, ¿ok? Es menor que la cantidad de agua que está saliendo por este hoyote, ¿ok? Así de sencillo. Sin embargo, ¿cómo es la presión en ambas? ¿Ok? Pues la presión aquí en esta regadera, pues quizás es hasta deliciosa y sientes que te masajea la cabeza cuando estás abajo de tu regadera y te estás bañando, ¿ok? Mientras que la presión en esta manguera, pues es mínima, ¿ok? Entonces, a mayor presión, el flujo es menor. A menor presión, el flujo es mayor porque se llenó más rápido. ¿Me explico? Es decir, si nosotros nos alejáramos de esa cubeta, ¿ok? Nos alejáramos, si tuviéramos la manguerita, esa manguerita se comportaría con el flujo de la manguera se comportaría como una parábola, ¿ok? Tenemos que estar bastante cerca de esa cubeta para que pudiese llenarse. Mientras que quizás si tuviésemos la presión de esta regadera, pues podríamos estar un poco más retirados de esa cubeta para que se pudiera llenar. Y el principio sigue siendo el mismo. La manguera va a llenar más rápido esta cubeta. Aquí la cubeta tiene la misma capacidad, ¿vale? Entonces, esto nos confirma que a mayor presión el flujo es menor, ¿ok? A menor flujo, la presión es mayor, ¿vale? Vemos como aquí, pues tenemos en realidad un tubo. Un tubo que tiene una luz y un diámetro, ¿ok? Hay mayor flujo entrando en este diámetro, pero vean si nosotros colocáramos aquí un barómetro, vean que hay poquita presión. Mientras si reducimos el diámetro de ese tubo, ¿ok? La presión es mayor y el flujo entonces, ¿qué es? Pues es menor. Es menor el flujo que está saliendo aquí que el flujo que está entrando aquí. Es el mismo principio, ¿vale? Y ese es un principio muy importante. ¿Por qué? Porque está en bastante relación con este otro principio. Ahora, a menor diámetro arterial, la presión es mayor. Ujú. Y ya sabemos que si la presión es mayor, pues el flujo va a ser menor. Post-it mental en eso. Los vasos sanguíneos, especialmente las arterias y sobre todo las arteriolas, tienen la capacidad de modificar el tamaño de su diámetro. Y ese va a ser el factor que va a afectar directamente
la presión con la que la sangre viaja. ¿Ok? Y esta capacidad permite entender la presión de los órganos a demanda y un término bien interesante que es la perfusión. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la perfusión? ¿Qué es la perfusión? ¿Ok? Es la cantidad de sangre y de oxígeno que un órgano va a necesitar para realizar su función fisiológica correcta. ¿Ok? Esa es la definición de perfusión. Y ojo, los órganos pues evidentemente cambian su perfusión dependiendo de pues su demanda, ¿ok? Aquí me paso estas imágenes. No es lo mismo esta persona que acaba de cenar un banquetazo, ¿ok? Vamos a imaginar cuánta va a ser la demanda de sus órganos digestivos, de su estómago, de sus intestinos, ¿ok? De su páncreas, de su hígado, de su vesícula, etcétera, que por ejemplo esta persona que está entrenando en ayunas, ¿ok? ¿Cómo va a ser la demanda de los órganos digestivos de esta persona? Pues va a ser muy reducido. ¿Y cómo va a estar la demanda en esta persona que está sedentaria, que acaba de comer? Pues va a estar muy aumentada. ¿Por qué? Porque es lo que la persona necesita. Esta persona necesita hacer digestión, absorción y todo. Y esta persona en realidad no. Y es justo lo que vemos aquí. ¿Qué vemos aquí? Pues la arteria mesentérica superior, vemos cómo está dilatada y el flujo pues está siendo aumentado en los intestinos. El flujo, ¿ok? ¿Y cómo está aquí? Pues el flujo está reducido en los intestinos. Esta persona no necesita que se perfunda demasiado los intestinos en estos momentos, ¿ok? Pero entonces, si esta arteria está contraída, ¿no significaría que la sangre viajaría más rápido? Sí, pero ya dijimos que a mayor presión el flujo es menor y entonces hay menos sangre llegando a los intestinos, ¿vale? Vemos entonces aquí cómo están, en caso contrario, pues arterias ilíacas que sabemos que entonces van a convertirse después en las arterias femorales, ¿ok? Para irrigar entonces nuestros miembros inferiores. Esta persona está en sedentarismo. ¿Cómo se encuentran estas arterias? Pues contraídas, sí, viaja más rápido la sangre, pero hay un menor flujo. Que por ejemplo, esta persona que está jugando soccer, pues hay un montón de demanda en sus músculos, un montón de demanda de perfusión en sus músculos, ¿ok? Por lo tanto, sus arterias están dilatadas y el flujo está aumentado hacia las piernas y aquí el flujo está reducido hacia las piernas. Tiene mucho sentido si lo pensamos de esa forma, ¿ok? La cantidad de sangre que va a estar recibiendo esta persona en sus piernas va a ser mayor que el de esta persona, ¿ok? Y es justo lo que vemos acá. ¿Qué está sucediendo? Pues tenemos un tubo con un diámetro considerable, aquí un tubo con un diámetro mucho menor. ¿Qué va a estar pasando aquí? Pues hay una mayor presión, ¿ok? Pero quiere decir que hay un menor flujo, ¿ok? Hay un menor flujo. Y es lo que vemos aquí en la contracción y lo que vemos en la dilatación. ¿Qué está sucediendo aquí? Pues hay una dilatación. Entonces sabemos que hay un mayor flujo, no, perdón, un menor presión y sabemos que hay un mayor flujo. ¿Ok? Hay un mayor flujo. Ahora, punto y aparte. ¿Qué vemos aquí? Vemos un poquito, un corte coronal del corazón. Ya sabemos la anatomía del corazón, sabemos que este es el corazón derecho y este es el corazón izquierdo, ¿ok? Les voy a introducir a dos fases de nuestro corazón, que es la contracción y la relajación. Ojo, si nos metemos al ciclo cardíaco, vemos que en realidad hay cinco, o incluso a veces lo llegan a describir como seis fases del ciclo cardíaco. Yo solo me voy a ir a dos momentos que está sucediendo en nuestro corazón, ¿ok? No me voy a meter al llenado. ¿Qué está haciendo nuestro corazón? Pues nuestro corazón se está contrayendo y se está relajando. Así de sencillo. Pues a la contracción de nuestro corazón la vamos a conocer como la fase sistólica y la relajación de nuestro corazón la vamos a llamar fase diastólica. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo vamos a medir la tensión arterial? Pues muy sencillo, tenemos afortunadamente un monitor de presión arterial o más bien, estos los conocemos como baumanómetros.
un montón de manómetros. Este es uno digital que va a medir la contracción y la presión de qué arteria aquí, la arteria braquial. ¿Ok? Quizás la arteria braquial se encuentra un poquito más aquí en la parte, digamos, medial de nuestro brazo, pero bueno, aquí la dibujé. Y de aquí sabemos que se van a anastomosar dos arterias bien importantes, que son la arteria radial y la arteria cubital, ¿ok? Que ya después nos forman aquí un plexo y se hace un desastre, ¿ok? Nada más me estoy concentrando en la presión la presión braquial, ¿ok? Tenemos muchas formas de medir la presión. La más común, pues la presión de la arteria braquial. Y entonces, ¿qué nos dice este monitor? Que la presión sistólica es de 120 milímetros de mercurio, mientras que la diastólica es de 80 milímetros de mercurio. Oye, ¿por qué milímetros de mercurio? ¿Acaso la densidad de la sangre es equiparable al mercurio y que no sé qué? No, simplemente así se les ocurrió medirlo. Esa es la unidad de medición. Milímetros sobre mercurio. No se la compliquen con eso, ¿ok? Y entonces, 120 sobre 80. Ya sabemos y quedamos que la sístole, ¿qué es? La fase de contracción. Y la diástole es la fase de relajación. Muy bien. Vamos a ver cómo funciona. Sístole. El ventrículo derecho se está contrayendo junto con el ventrículo izquierdo. Y entonces el ventrículo derecho manda sangre desoxigenada hacia los pulmones y el ventrículo izquierdo manda sangre oxigenada hacia todo el cuerpo, ¿no? Este es el callado aórtico, aorta descendente, ya sabemos todo eso. Y hay dos válvulas que impiden ese trayecto, ¿ok? Que es la válvula pulmonar y la válvula aórtica, que están aquí. Bueno, pues estas válvulas van a tener una presión, ¿ok? Y una presión ejercida en general por nuestro sistema. Obviamente, si yo les preguntara, ¿cuál válvula va a tener mayor presión? ¿La pulmonar o la aórtica? Pausa el video. ¿Ya lo pensaron? Pues muy bien. Pues va a ser la aórtica, por muchísimo, ¿ok? Tiene que tener la presión de todo el cuerpo. Son arterias sumamente gruesas, son arterias con mucho músculo. Entonces, tiene una mayor presión. ¿Cuál es la presión que debe de vencer el ventrículo izquierdo para sacar la sangre a nuestro cuerpo? Pues 120 mililitros en cuestiones no patológicas, ¿ok? Esa es la tensión arterial, esa es la presión con la que nuestras arterias van a estar empujando la sangre y conteniéndola en esta válvula y van a mantener la válvula cerrada. Es decir, tenemos una puerta que se cierra automáticamente y de esas puertas que tienen como un tipo, como una tipo polea, una tipo resorte en la parte de arriba que no permite que se abra y que siempre se quede cerrada. Entonces, tú debes de hacer una fuerza para poder abrirla. Así es nuestro ventrículo izquierdo. Tiene que ejercer una presión para poder abrir esa puerta que es la válvula aórtica. ¿Y cuál es esa presión? 120 milímetros de mercurio en situaciones no patológicas. Una persona con hipertensión arterial, pues entonces no tiene valores de 120, tiene valores, por ejemplo, de 139. Vamos a poner que es el parámetro limitiforme, ¿no? 139, ¿ok? Pues entonces el ventrículo tiene que hacer una fuerza de 139 milímetros de mercurio para vencer esa válvula, abrirse y mandar sangre a todo nuestro cuerpo, ¿ok? Es como si tuvieses una botella y tú apretaras esa botella y esa botella está llena de agua, ¿ok? Síganme el viaje. Tienen la botella llena de agua y ustedes la tienen medio tapada, ¿ok? La tienen con su tapa medio enroscada. Y entonces hacen tanta presión con sus manos que entonces la tapa se vence y el agua ¿qué hace? Pues salir con muchísima presión. Así pasa con nuestro corazón. Simplemente que pues esa tapa no sale disparada, sino que se queda así abierta y cuando tú dejas de ejercer presión en la otra metáfora con la puerta, pues la puerta ¿qué vuelve a hacer? Cerrarse. ¿Ok? Dicho de esta forma, pues hay una cierta fuerza que entonces ejercen las poleas en esa puerta o el resorte de esa puerta, ¿ok? Y esa va a ser la presión diastólica, ¿ok? La presión que posteriormente a la contracción cardíaca
hace que nuestra válvula se cierre. Esa es la presión diastólica, ¿ok? Y ahí es donde empieza la fase de diástole, que es la relajación del corazón, ¿ok? Entonces, ¿qué sucedió así? Tú apretaste la botella, venció la tapita y entonces salió agua. Aquí observamos dos cosas. Tú no te puedes quedar apretando esa botella para el resto de tu vida, tienes que soltar la botella, ¿ok? Y esa va a ser la fase de diástole, relajación del corazón, ¿ok? Y la segunda cosa que notamos es, en este caso, ¿sacaste absolutamente toda el agua de la botella? No, el corazón tampoco. El corazón no saca toda la sangre que llega a su ventrículo izquierdo. Saca la mayoría, pero no toda. Es lo mismo, si tú, yo te garantizo que tú tienes una botella y tú aprietas con todas tus fuerzas esa botella y tratas de sacar toda el agua, va a haber agua que no vas a poder sacar, ¿ok? Por simple gravedad o porque la física no te lo permitió. Tendrías que literalmente hacer una presión como con una compresor, no, ¿cómo se llama? Con las cosas esas industriales que aplastan las cosas, ¿ok? Con una prensa hidráulica, por ejemplo, para entonces verdaderamente sacar absolutamente todo el agua que está contenida en tu plástico, ¿no? En tu botella. Lo mismo sucede con el corazón. A pesar que el corazón se contraiga con tantísima fuerza, el ventrículo izquierdo no va a ser capaz de sacar el 100% de sangre que tenga en sus paredes, ¿ok? Que tenga dentro de su ventrículo izquierdo, ¿ok? No va a poder, ¿ok? Aproximadamente sacamos el 60%, condiciones sanas, el 60% de toda la sangre que contiene el ventrículo izquierdo. A eso lo llamamos fracción de eyección y es un parámetro importantísimo para medir si nuestro corazón está sano o es insuficiente, ¿vale? Pues muy bien. Aproximadamente, y de una vez les doy el dato, cuánto volumen, ¿ok? Tiene nuestro corazón. Y aquí se van a ir para atrás, porque nuestro corazón tiene aproximadamente la capacidad, nuestro corazón izquierdo, ojo, nuestro ventrículo izquierdo tiene 120 mililitros de capacidad de volumen, ¿ok? Es decir, nuestro ventrículo izquierdo le entran 120 mililitros. Interesante, ¿no? 120 milímetros de mercurio, 120 mililitros que nuestro corazón puede almacenar, nuestro corazón izquierdo. ¿Ok? ¿Esto puede ser modificable? Claro. ¿Qué tal si nuestro corazón se ensancha? Y eso puede ocurrir. De hecho, los atletas pueden tener una mayor capacidad de volumen o una mayor fuerza muscular. ¿Ok? ¿Qué pasa si nuestras paredes, por ejemplo, crecieran? ¿Ok? Crecieran hasta este punto. Pues todo esto están de acuerdo que sería músculo. En realidad aquí no cabe sangre. ¿Qué le pasaría a esa cantidad de milímetros? Pues reduciría. Y entonces tenemos, por ejemplo, una capacidad aquí de 95 mililitros, lo cual es menor. Y eso ya es patológico. Interesante, ¿no? Me siento como el chicharito. Interesante. Muy bien. Siguiente principio. La viscosidad en la sangre va a modificar la resistencia en las paredes arteriales, brillante, en las paredes arteriales, ¿ok? La viscosidad de la sangre tiene un papel fundamental, ya que las paredes de la arteria, denominada endotelio, recuerden que la arteria está compuesta de varias capas, en este caso el endotelio, va a presentar una cierta resistencia al flujo, y este flujo debe de mantener un ritmo y dirección continua para no dañar las arterias. Esto como que se vuelve un poquito complicado. No, no se cree. Una presión elevada con una viscosidad de la sangre inadecuada puede derivar en problemas arteriales. No es lo mismo que en las tuberías estén pasando nada más agua, que esté pasando aceite o que esté pasando miel. Ambas tienen una densidad y una viscosidad distinta. Y recuerden que la sangre es verdaderamente compleja, ya lo vimos. La sangre en realidad es un sistema completamente aparte, ¿sí? La sangre
se puede modificar y la viscosidad de la sangre se puede modificar según factores metabólicos, nuestra alimentación, nuestro sedentarismo, que también funcionan, por ejemplo, nuestra capacidad de regeneración, ¿no? Nuestros granulocitos, nuestros leucocitos, nuestras plaquetas. Hay un montón de componentes en realidad nadando y que componen nuestra sangre, ¿vale? Entonces, imaginemos nuevamente, tenemos un tubo de ensayo y tenemos otro tubo de ensayo, ambos con la misma capacidad, llenos de la misma forma. Y aquí tenemos dos vasos de precipitado con la misma capacidad y están completamente vacíos. Aquí, por un lado, tenemos agua y aquí tenemos miel o aceite, lo que quiera. Si los inclinamos al mismo tiempo, en la misma dirección, y cronometramos cuánto tiempo tardan en vaciarse, vamos a ver que la que tiene menor viscosidad, pues va a vaciarse más rápido. Es lógico. Si imagináramos que esto es miel y esto es agua, ¿qué vaso de precipitado se llenaría más rápido? Pues el de agua, ¿ok? El que tiene menor viscosidad. Lo mismo sucede con nuestra sangre, ¿ok? Nuestra sangre puede cambiar y alterar su viscosidad. Y como se los dije, no es lo mismo que en una tubería, ¿ok? Acostumbrada a que viaje agua, de repente empieza a viajar miel. Y eso puede llegar a suceder, ¿ok? Y aquí vamos a encontrar que lo que va a estar afectado es el flujo. Ritmo y dirección continua es el flujo, ¿vale? Y entonces tenemos dos tipos de flujo. El flujo laminar o el flujo normalito o el flujo turbulento. Ya su nombre nos lo dice, es un flujo patológico. ¿Cómo va a estar viajando normalmente la sangre? Pues tenemos entonces una pared, ¿ok? Que bueno, sería una arteria que tiene muchas paredes. La pared más superficial en relación con la sangre, pues ese estaría aquí, ¿ok? Que sería el endotelio. Y entonces, ¿cómo llevan una presión? ¿Ok? Lleva un flujo. Pues aquí es donde vemos que empieza a haber una parábola. ¿Por qué? Porque aquí es donde está la resistencia arterial. ¿Ok? La sangre debe de estar friccionándose poquito con estas paredes. ¿Ok? Es prácticamente física de fluidos. Mientras que la sangre que está alejada de la pared pues tiene una menor resistencia y entonces viaja con esta parábola. Y eso es completamente normal y es algo sano que suceda. ¿Ok? Es un flujo laminar. Pero ¿qué sucede cuando de repente ensanchamos la arteria demasiado? Por ejemplo, aquí vemos de repente una vasoconstricción que no es natural, sino que es patológica. Vemos que entonces aquí viaja con una presión constante, la presión, vemos entonces el flujo laminar, pero que de repente es modificado por este engrosamiento extraño en la pared. Y vean cómo el flujo se confunde, la resistencia aquí de repente se hace mayor en el centro, el flujo empieza a ser turbulento y le cuesta trabajo volver a recuperar el flujo laminar. Finalmente puede hacerlo, pero cuesta trabajo. ¿Qué sucede aquí? Pues tenemos una presión que puede ser muy elevada. ¿Por qué? Porque si estamos, por ejemplo, cerca de la aorta, pues la presión con la que sale la sangre, ya la vimos, es 120 mililitros sobre mercurio. ¿Ok? Entonces, la presión que está chocando con esta pared es excesiva y esto puede llegar a lacerar el endotelio. Y aquí les voy a hablar de dos patologías fundamentales para entender esto. ¿Qué puede suceder si se junta, por ejemplo, una alta tensión arterial? Es decir, en lugar de 120, ya son 150 mililitros sobre mercurio. ¿Ok? Mililitros de mercurio. 150. Y es una hipertensión arterial. ¿Ok? Además de eso, hay una mayor viscosidad en la sangre. ¿Sí? Y además de eso, hay una mayor frecuencia cardíaca. Es decir, aquí está mal todo. Aquí está mal la consistencia de la sangre, que es más viscosa. Está mal la tensión arterial, que es demasiada. ¿Ok? Y además, la bomba está mandando sangre muy rápidamente. O sea, está mal. Está todo mal. ¿Qué puede llegar a suceder? Que de repente esta parte del endotelio se empiece a lacerar. Y recordemos, entonces,
Sabemos que la arteria tiene varias paredes. ¿Qué puede llegar a suceder? Pues una acumulación como en globito, de repente, de sangre. Y eso lo vamos a denominar aneurisma. Muy probablemente han escuchado eso. Y un aneurisma puede presentarse en muchísimos lugares, ¿ok? Puede presentarse, por ejemplo, en la aorta, puede presentarse, por ejemplo, en la carótida, puede presentarse incluso en alguna arteria del cerebro, por ejemplo, en la, no sé, posterior inferior cerebral, ¿no? Es un decir. O en la arteria cerebral media, por ejemplo, que es la que por estadística más infarta. Y entonces, ¿qué puede suceder si esto sigue sucediendo? Si la persona empeora, si no trata su tensión arterial, si no cambia sus hábitos de vida, si sigue alimentándose pésimamente, si sigue siendo sedentaria, ¿qué puede llegar a suceder? Que en algún momento, quizás, por ejemplo, esa persona de repente aumentó la presión de su tórax o de su abdomen, por ejemplo, haciendo un valsalva, haciendo una especie de abdominal para salir de su cama, de repente pudo haber tenido un accidente pequeño de tránsito o algún suceso que hace que este aneurisma se reviente. Y entonces ya no tenemos un aneurisma, sino tenemos una hemorragia. Y esto es sumamente grave. Imagínense si esto llega a suceder en una arteria cerebral o llega a suceder peor aún, por ejemplo, en lugares cercanos a la aorta, ¿no? Verdaderamente tendríamos un problema muy, muy grave. Ahora, la segunda patología que quiero hablarles es la más común aquí en México, que es la arteriosclerosis. ¿Qué quiere decir eso? Vemos nuevamente aquí un diámetro continuo de la arteria, de una arteria, quién sabe cuál es. Vemos muchas paredes de la arteria y vemos como aquí de repente está engrosado. O sea, esto es exactamente lo mismo que aquí, en la imagen del flujo turbulento. ¿Qué está haciendo que se engrose esta pared? La acumulación, por ejemplo, de grasa o de repente que hubo una lesión y entonces tenemos plaquetas que lo que hacen es curar esa lesión, pero entonces ya aquí ya quedó una fibrosis, ¿no? Una cicatrización. Y entonces se redujo la pared de la arteria. Aquí el flujo ya no está siendo laminar, sino que ya está siendo un desastre, como vemos, el flujo turbulento. Y ven cómo aquí pues tenemos alguna combinación de coágulos. ¿Qué llegaría a suceder si, por ejemplo, vuelve a engrosarse esta arteria? Ajá, vuelve a suceder lo mismo del otro lado y de repente se atora un coágulo. Pues aquí tendríamos patologías tan comunes como puede ser el infarto, ¿ok? O mejor dicho, una lesión por isquemia. Y una isquemia puede suceder en cualquier órgano, en cualquier tejido, ¿ok? Puede ser una isquemia a nivel del corazón, puede ser una isquemia a nivel del cerebro, o puede ser una isquemia, por ejemplo, en el sistema portarrenal, en el porta hepático. Ustedes dirán, ¿vale? Y muy bien, este es un principio muy, muy interesante. Y el último, pero el más fisiológico, el más biofísico, digamos. El gasto cardíaco es igual a la frecuencia, que la vamos a medir en latidos por minuto, por el volumen expulsado, también llamado volumen sistólico, que lo medimos en mililitros. Vamos a volver a imaginar. Imagina que ahorita mismo, tanto tú como yo, nos ponemos a saltar o a hacer cualquier tipo de ejercicio cardiovascular. ¿Qué va a suceder con nuestro cuerpo? Bueno, pues primeramente nuestros músculos van a demandar sangre, sangre oxigenada para cada movimiento. Y el simple hecho de mantener ese movimiento es también importante para que nuestro sistema respiratorio y circulatorio trabajen eficientemente. Quizás no más rápido, quizás eficientemente. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo más fácil y lo que primeramente va a suceder? Pues nuestro gasto cardíaco, al estar sentado, por ejemplo, antes de que hiciéramos ejercicio, va a estar en 70 latidos por minuto. Pues sabemos que nuestra frecuencia va a ser quizás lo más normal, ¿no? 70 latidos por minuto, quizás si somos mujeres, un poquito más abajo, ¿ok? Si somos atletas, un poquito más abajo, ¿no? 60 latidos por minuto, ¿ok? Pero nuestro volumen expulsado no va a cambiar. Vamos a rebobinar un poquito, ¿ok?
¿Se acuerdan que yo les dije esa lógica de que si ustedes aprietan lo más posible una botella que está repleta de agua, no van a poder sacar el agua entera? Lo mismo hace nuestro corazón. No puede deshacerse de todo nuestra sangre. Y les había dicho que el ventrículo izquierdo tiene una capacidad de ¿cuántos mililitros? De 120 mililitros, ¿ok? Pero nuestra fracción de eyección, siempre y cuando no tengamos ninguna patología, ¿ok? Es de 60%, ¿ok? 60% de esos 120 mililitros, ¿ok? Son los que va a estar inyectando nuestro ventrículo izquierdo en cada contracción, ¿ok? Y eso nos da que es aproximadamente 70 mililitros. Entonces, estos 70 mililitros son lo que en realidad está mandando nuestro ventrículo izquierdo. Es la realidad, es en realidad la cantidad de agua que nosotros pudimos expulsar al momento en el que apretamos esa botella. ¿Me explico? Esta es la fracción de eyección. Esto es el volumen sistólico. Ujú. Y ojo, ¿yo qué puedo hacer para sacar más agua? Vamos a fingir que esa agua en realidad se está rellenando cada vez. ¿Ok? Pues yo lo que puedo hacer para mandar más agua, pues es contraerlo más fuerte, ¿no? Apretar más fuerte el agua y entonces sacar un chorreadero de agua impresionante. ¿Ok? Pero yo no puedo controlar qué tanto de agua saco. Lo mismo sucede aquí. Y entonces, siguiendo esta fórmula, esta ecuación, pues nuestro gasto cardíaco va a ser igual a los latidos por minuto, que ya sabemos que estamos en reposo, que van a ser 70 latidos por minuto, por 70 mililitros, que es nuestro volumen sistólico. Y esto, 70 por 70, nos da que son 4.900 mililitros por minuto. Y esto cobra bastante sentido, porque entonces sabemos que la cantidad de sangre que está dispersa en nuestro cuerpo, cuánta sangre tenemos nosotros, pues es alrededor de 5 a 5.8 litros, ¿ok? O sea, 5.800 mililitros, dependiendo si somos hombres o somos mujeres, dependiendo de nuestra talla, dependiendo de nuestra edad, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero vean cómo estamos muy cerca del parámetro normal de nuestra sangre. Claro, toda nuestra sangre está recorriendo nuestro cuerpo en nuestro gasto cardíaco cuando estamos sentados. Este es nuestro gasto cardíaco cuando estamos sentados. 4.900 mililitros en este caso. ¿Ok? Ahora, al censar la demanda de oxígeno, que ya sabemos que lo podemos hacer, nuestro sistema nervioso va a señalizar un aumento en la frecuencia con la que el corazón se contrae, ya que nuestro sistema nervioso es incapaz de modificar la sangre que se expulsa. Claro, pues no podemos modificar estos 70 mililitros, que sí podemos modificar, pues nuestra frecuencia con la que contraemos esa botella. Entonces, si por ejemplo hiciéramos ejercicios y cumpliéramos esto de saltar, de hacer cualquier tipo de ejercicio ahorita mismo, veríamos que entonces llegaríamos quizás, por ejemplo, a los 135 latidos por minuto. Es un decir, quizás más, quizás menos. Y si hacemos la misma multiplicación, vemos que nuestro gasto cardíaco casi se duplicó sin la necesidad de modificar nuestra fracción de eyección, sin modificar nuestro volumen sistólico, porque nuestro sistema nervioso no puede hacer eso. ¿Qué sí puede hacer? Pues aumentar la cantidad de latidos por minuto. Vean cómo entonces ya obtuvimos 9.450 mililitros por minuto si mantuviéramos estos latidos constantes, ¿ok? Claro que habrá momentos en esos minutos donde estos 135 se modificarán y quizás bajamos a 120 o quizás aumentamos a 140, etcétera. Son cosas que en realidad están cambiando todo el tiempo. Y ojo, este gasto cardíaco va a obligar a que las respiraciones pues se hagan o más profundas o se hagan más frecuentes. ¿Por qué? Porque la sangre sin oxígeno pues en realidad no nos sirve de nada. Todo esto con el único objetivo de suplir una demanda. ¿Cuál es la demanda? Pues me estoy moviendo, estoy corriendo, estoy luchando o al contrario, en realidad estoy durmiendo. ¿Qué puede suceder?
cuando estamos durmiendo. No podemos modificar la cantidad que nuestro corazón contrae y saca de volumen, pero sí podemos controlar que nuestro corazón vaya más lento. Y entonces cuando estamos dormidos, pues tenemos, por ejemplo, 60 latidos por minuto, cuando en reposo tenemos 70, ¿no? O inclusive algunas personas 58 latidos por minuto, es un decir, ¿ok? Y esto se vuelve muy, muy interesante. Les cambio el escenario. ¿Qué pasaría si normalmente tenemos, por ejemplo, un ventrículo izquierdo así, sanito, con capacidad de 120 mililitros, ¿ok? Pero después desarrollamos alguna patología. Ahorita no me voy a meter a fisiopatología. Desarrollamos una pared arterial más engrosada, una pared, perdón, miocárdica más engrosada. ¿Ok? Aquí en realidad tendríamos, por ejemplo, nuestro miocardio así, constante. Y aquí pues está un poquito más engrosado. Y aquí, ¿cuántos mililitros vamos a tener? Pues vamos a tener menos. Vamos a suponer que en realidad tenemos 100 mililitros. Y ojo, el 60% es nuestra fracción de eyección. Entonces, si aquí estábamos sacando 70 mililitros, aquí que tenemos 100, ¿cuánto estamos sacando? 60 mililitros. Y entonces aquí quizás ya estamos rayando en una patología. Porque aunque yo modifique mis latidos por minuto, mi demanda quizás no se va a satisfacer. ¿Ok? Entonces voy a obligar a mi sistema nervioso a aumentar en exceso los latidos por minuto. ¿Vale? Es algo interesante que después puede llegar a suceder, ¿verdad? Y vemos aquí la última imagen, como justamente aquí tenemos nuestro bulbo raquídeo, tenemos nuestros núcleos del tracto solitario con nuestras proyecciones del centro cardiogénico, que es el cardioacelerador, y el cardioinhibidor, que vean cómo tienen proyecciones a nuestro marcapasos cardíaco, que es el nodo SA, y nuestro nodo AB, para poder modificar la cantidad de latidos que hacemos por minuto, nuestra frecuencia cardíaca. ¿Okay? Y esto hace que el aparato circulatorio sea sumamente interesante, sumamente imaginativo, que cumpla las leyes de la física. De verdad, es a mi gusto el sistema más bonito. ¿Okay? Disfruté muchísimo pues hacer esta clase, hacer esta presentación y eh, impartir este pequeño curso. ¿Okay? En la siguiente sesión vamos a abordar el aparato respiratorio. ¿Ok? Muchísimas gracias, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.